Maestra, ¿qué tal? Voy a hablar acerca de lo que vimos durante el semestre, lo que abarcamos durante todo el semestre, análisis socioeconómico de México. ¿Cuál es la situación económica que el país tiene o qué causas o qué factores llevaron a México a una crisis económica? La crisis económica y sus repercusiones sociales fueron varias. México, como podemos ver, es uno de los países que en sus últimos gobiernos ha presentado situaciones de crisis económicas que han marcado nuestro país. Dentro de sus gobernantes están involucrados, por así decirlo, los presidentes José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Como quien dice, son los autores de la economía, de que México esté ahora en crisis. José López Portillo, en su gobierno, él busca cambios drásticos que tuvieran consecuencias favorables, pero yo creo que no lo logró. En su gobierno se crea la crisis, la corrupción, la devaluación, los incrementos de los precios. El petróleo pasa a manos de los poderosos, de los más ricos. Ellos pagan poco por tener petróleo. Gracias a esto caen los precios, aumentan las tasas bancarias. En el gobierno de Miguel de la Madrid busca mejorar las condiciones del país, como las que ya dejó el presidente anterior. Y yo creo que su gobierno pues no fue muy limpio, fue un presidente que deja huella en México, que deja resultados pues no muy favorables. Yo creo que hubo fraudes electorales. Bueno, no, yo creo, hubo fraudes electorales. Había dinero, no había mucho dinero en el país. La devaluación cada vez era más, los precios se incrementaban de forma inhumana, el desempleo ocupaba un nivel muy alto, la delincuencia cada vez era más fuerte, la drogadicción, la violencia, la agresión sin medida. Era un caos con México durante el gobierno de Miguel de la Madrid. En lo que respecta al gobierno de Salinas o de Carlos Salinas de Gortari, yo creo que el país se acaba. El país aquí sí, sin lugar a dudas, el país se ve en las peores condiciones. Incrementa el narcotráfico, la fuga de capitales, los asesinatos, la privatización, la negociación de la deuda externa, la venta de los bancos, la venta de empresas a precios muy bajos. Esto lleva a México, o pone a México en riesgo aún más. Yo creo que esto es el reflejo del país que nos hunde en una crisis más grande a la que se ha tenido. Yo creo que este gobierno no fue muy favorable para México, para muchos de los ciudadanos mexicanos. La economía o la crisis se resume en 4 fases: la histórica, la política y la económica. Con respecto a la crisis económica, se origina por los sistemas políticos, económicos inadecuados que dan origen a las protestas de la clase media. La segunda es la devaluación de la moneda. La tercera, la nacionalización de la banca. La cuarta es la ocasionada por el desplome de la bolsa de valores de nuestro país. Pues yo creo que todo esto, todas las medidas que toman los anteriores presidentes mencionados, no dejan buenos resultados para nuestro país. Como ya lo dije, viene la nacionalización de la banca, con ello elevación de las tasas de interés incrementa el déficit, mismos que se deben desde un punto de vista originadores más bien de la que es crisis económica. Pues lo que lleva a López Portillo a
a nacionalizar la banca. Fue la crisis por la que estaba atravesando. Él nacionaliza la banca con la idea de que mejore las condiciones del país. Pero no, yo creo que no dio los resultados que él esperaba. Esto pues lo hace con la idea de frenar la fuga de capitales, pero pues no creo que haya tenido el resultado esperado. Lo que refiere a la crisis de 1987, como todas, tuvo repercusiones sociales, una de las crisis más fuertes que ha sufrido nuestro país. Los inversionistas tomaron decisiones apresuradas e ilógicas al darse cuenta de la caída de la banca, y pues esto no es favorable para México. Deciden poner en venta sus acciones y a la vez en riesgo el país. Algunos de los factores que contribuyen a esto fue el hecho de que los productores mexicanos dejaran de ser competitivos, el incremento del déficit comercial, capital se abarata, la aparición de la tecnología fue una de las causas por las que muchos de los mexicanos quedaron sin empleo. Todo esto, o todo lo del empleo y la distribución de la riqueza, las finanzas empezaron a deteriorarse. Destacándose un periodo de crisis, de inflación, que ocasiona guerra de precios y guerra de salarios para los mexicanos. El gobierno, después de todo esto, busca la creación de nuevos proyectos que lleven a una recuperación nacional al país. Uno de esos aspectos fue una estrategia, o más bien una estrategia para la recuperación nacional, pues que al principio sí tuvo algunos logros, como viene siendo la estabilidad económica, fortalecer controla lo que viene siendo la inflación, baja los intereses de las tasas y el crecimiento económico pues se restablece. Entonces yo creo que en sus inicios sí tiene resultados esperados. También se cometen varios errores o muchos errores en lo que es la reducción de la política o gasto público y no sé. Una de estas fuertes limitaciones fue la demanda, que provoca la caída de las ventas y con esto ocasiona la descapitalización y la quiebra de muchas de las empresas mexicanas. La apertura comercial en el exterior tuvo efectos negativos en la economía interna, pues la competencia desplaza a muchas de las empresas, como ya lo dije. México no tiene las armas suficientes para poder defenderse, como se encuentra en crisis, no puede vencer a su competencia. Las exportaciones tampoco tuvieron los resultados esperados debido a la incapacidad del sector industrial para impulsar el crecimiento y pues tanto tecnológicos como crecimiento financiero. Las causas que llevan al país a la crisis del 94, esas son pues, o lo que se logra con esta crisis es la inflación. La estrategia contra la inflación pues no da los resultados que se esperan, el tipo de cambio y la balanza de pagos que tampoco funciona de la forma pues planteada. La desregulación financiera, la explotación bancaria ocasiona la pérdida de capital humano y el rezago tecnológico frente a nuestra competencia o los competidores de México en ese entonces. La crisis financiera fue un resultado de factores macroeconómicos relacionados a la crisis del 94 y la política de estabilización posterior. El gobierno con esto busca combatir la inflación a través de un cambio sobrevaluado, nuevamente una estrategia de condiciones de flujo externo, pero pues el cual no era el adecuado. La protección de la banca y las fallas en cuanto al marco legal dan origen al aumento desmedido del crédito y las carteras vencidas y pues logran dejar a los accionistas sin capital alguno. Podemos ver, México es un país que ha vivido etapas, diferentes fases económicas y los gobiernos han buscado
dar solución a estas crisis, más no tener los resultados esperados. A lo que se refiere al siglo XX, México atraviesa sucesos que marcan la inestabilidad económica de nuestro país. Desde el primer día del mandato del entonces presidente Carlos Salinas, se vieron hechos de impunidad en lo cual ponía sus intereses por encima de todo. Él buscaba el beneficio propio, no le importaba quién se fuera por delante. Su periodo fue pues de mucha corrupción, mucho narcotráfico, asesinatos. Entre ellos podemos encontrar el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio. A él lo eliminaron porque sentían o temían que él fuera un peligro para ellos. Yo creo que lo eliminaron entre los mismos políticos de ese entonces. Creían que él era un peligro porque conocía acciones de ellos y sabían que no las llevaría a cabo como ellos lo planeaban. Pues qué lástima, creo que si este candidato se hubiera podido llegar a la presidencia, él sí hubiera hecho grandes cambios en nuestra economía mexicana. Desgraciadamente no fue así y pues México sigue en manos de un gobierno, yo creo que un gobierno de corrupción. A consecuencia de las malas obras, los presidentes antes mencionados en el país se ven envueltos o dejan a un país envuelto en un grado alto de pobreza. Con la pobreza viene lo que es el rezago social, la migración de los mexicanos y pues muchas otras acciones que en vez de favorecer al país lo dejan en peores condiciones. La pobreza se ve reflejada en las personas cuando éstas carecen de los recursos o los ingresos necesarios para poder satisfacer sus necesidades básicas. Esto implica una mala calidad de vida. Por ejemplo, no tienen acceso a la alimentación, a una vivienda digna y la asistencia sanitaria, mucho menos la educación y la seguridad social. La pobreza quien lleva al país al rezago social. Se mide por indicadores que estiman las carencias, como ya lo mencioné, de educación, carencias a la educación, al acceso a servicios de salud y a los servicios públicos de calidad y pues, espacios de vivienda dignos, etc. Para esto el gobierno sigue tomando hasta nuestros días medidas o políticas sociales que ven como estrategias para mejorar la economía. Un conjunto de estrategias que utilizan para el Estado salvaguardar y elevar el bienestar social, beneficios sociales o equitativos. Con ello pretenden alcanzar. Con estas medidas se busca, pues como ya lo dije, reducir la inequidad social mediante la justa, eficiente distribución de los recursos, servicios, las oportunidades y las capacidades sociales de nuestro país. La pobreza en México ha ocasionado situaciones graves como viene siendo fuerte desempleo, bajo salario, desigualdad social, la falta de motivación en las personas al aprender y buscar una nueva salida a la economía del país. También están los ingresos ocupan, los ingresos de la mayor parte de las personas es mínimo, el rezago educativo es alto, el acceso a la salud es deficiente, la calidad y espacio de la vivienda son escasos, el acceso a la alimentación, pues no se diga, el país ocupa un nivel alto de lo que es la desnutrición. Entonces, podemos ver, México es un país que tiene crisis, tiene pobreza, tiene rezago social y pues muchas más cuestiones que desfavorecen la economía del país. Existen tres grados de pobreza, o tres niveles de pobreza en México. Una es
hogares en pobreza extrema que no alcanzan a cubrir la canasta básica. La otra está en los hogares intermedios, que ahí pues yo creo que un poquito más pueden adquirir un poco más de su canasta básica. Los hogares en nivel de bienestar superior al intermedio está pues como podemos ver o escuchar puedes adquirir un poco más de lo que viene siendo tu canasta básica. En lo que se refiere al rezago social en México, pues se observa en un alto grado también, como podemos ver en las zonas más alejadas, lo podemos ver en lo difícil que es poder acceder a servicios, por ejemplo, en la zona norte de Jalisco, en las zonas indígenas, en el sector rural, ahí se me ocurre, o más bien se ve mucho rezago social, donde hay carencia, limitaciones. Las personas no acceden a los servicios necesarios. En México existen muchas desigualdades sociales, sin lugar a duda. La pobreza urbana o el sector rural es bastante pobre. Los campesinos no son muy bien atendidos por parte del gobierno, o más bien esto no les puede o no les permite las posibilidades de poder desarrollarse ya sea social o económicamente. Aquí yo creo que es donde el gobierno debe poner énfasis en el sector rural, ya que pues podemos decir el rico es rico, pero no tiene las capacidades adecuadas para poder llevarse a cabo o ser explotados sus recursos. Creo que aquí más que nada el gobierno es donde debe entrar armando estrategias que sustenten esta economía o lleven a sacarle provecho a estos recursos. El gobierno busca ser justo con la sociedad, elimina las desigualdades sociales. Yo creo que lo primero que debe hacer es identificar cuáles son las causas que llevan a la desigualdad en la distribución del ingreso, así como los elementos que influyen para las diferencias sociales, así como pues trabajar en la creación de nuevas políticas o reformas que deben emplearse en beneficio para corregir las desigualdades sociales. Por otro lado, la economía mexicana enfrenta una serie de acontecimientos adversos. El gobierno centra sus esfuerzos en mantener la estabilidad en los mercados financieros y en la creación de políticas, pues al parecer se han dado algunos resultados buenos, pues por ejemplo, se han implementado programas de atención a la pobreza, muchos han tenido buenos resultados, como ya lo dije, otros no han sido muy efectivos, pero han logrado desfasarse un poco de la desigualdad social. Entre ellos están los programas de CONASOL, la CONASUPO, el PROCAMPO, Progresa, que pasa años después de ser oportunidades. Yo creo que este es uno de los programas que el gobierno crea en beneficio de las familias mexicanas y que en su momento pues sí ha tenido los resultados esperados y pues para mí no fue la mejor estrategia de parte del gobierno, puesto que sí genera un apoyo económico a la población, más no fuentes generadoras de empleo. Al contrario, pues lo que hace a las personas un poco dependientes de los gobiernos. Hablando de justicia social o lo que se refiere a justicia en México, hay ausencia y se ve reflejada en los siguientes ejemplos: la pobreza, la falta de empleo, la desigualdad de ingreso, el salario, porque es insuficiente pues para cubrir las necesidades básicas de las familias. Pues los ricos aquí son los que tienen los mejores beneficios, son los que adquieren más, y pues yo creo que no hay mucha justicia social en nuestro país. La crisis en México ha llegado hasta nuestros rincones, no lo dudes. Creo que nadie ha podido escapar de la pobreza. Yo creo que San Marco en ocasiones ha tenido situaciones de crisis. Muchas familias pues
no les alcanza para comer, no pueden asistir a la escuela, carecen de atención médica y mucho menos satisfacer cualquier otra necesidad. Pues gran parte de los mexicanos viven en pobreza y pues más del 20 millones viven en pobreza extrema y sin acceso a oportunidades y son víctimas de desigualdad en cuanto a la tendencia a riqueza social y un 54% de los mexicanos viven en pobreza de patrimonio. En el sector urbano, el 46% de la población ocupa un nivel, y si hablamos del sector rural, pues aquí no se diga. México yo creo que ha descuidado mucho a diferentes estados en los sectores o en diferentes sectores. Yo creo que la crisis en México ha llegado pues hasta cada uno de nosotros, ya lo dije, no hay lugar o lugar donde no haya crisis, no haya pobreza. Difícilmente México podrá recuperarse de lo que vive. Yo creo que el gobierno debe enfocarse mucho en la educación porque la educación te abre la mente, te abre a nuevos horizontes, a ser creativo, a explotar tus habilidades, tus conocimientos, tus recursos y pues generar empleo, generar una economía más elevada, más alta, más adecuada para el país. Yo creo que los recursos los hay y pues el gobierno debe apoyar esto mucho. La pobreza pues viene acompañada de consecuencias graves, como ya lo dije, mucha delincuencia, fuerte crisis, un nivel de desempleo muy alto, rezago social, la migración pues de muchos de los mexicanos. Esto en ocasiones los mexicanos no encuentran en su país apoyo del gobierno, o lo que buscan no lo encuentran en su país, por eso deciden abandonarlo, buscar otro país, otra ciudad, o donde sí les dé lo que ellos van buscando. Por eso el grado de migración es muy alto, sobre todo a los Estados Unidos en particular. Y es muy triste pensar que en tu país no encuentras o no te da lo que tú buscas, siendo un país rico que pues más que nada tiene los recursos, pero pues yo creo que no han sido explotados de la forma correcta, mediante el manejo de las decisiones del gobierno. Como consecuencia pues viene narcotráfico también, todo un total descontrol del país. Creo que la base, la crisis o la situación económica del país es la base para que esté en un buen desarrollo y no como estamos, por así decirlo. México lamentablemente es un país de crisis, de violencia, de narcotráfico, es un total descontrol, como ya lo dije. No es un país estable, pues no ha sabido manejar de forma adecuada los aspectos que generan o que llevan a la crisis y a la estabilidad económica del país. También creo que ninguno de los presidentes pues pudo hacer mucho de los antes mencionados. Pues sí, tomaban medidas drásticas, por así decirlo, no muy planeadas, mediante ellas, pues, mediante las estrategias que buscaban las políticas, cada vez hundía más al país. Entonces, no creo que fueron las correctas ni las adecuadas para enfrentar la situación que México vivía en ese entonces. Ya para terminar, la crisis financiera relacionada con el mal manejo de los bancos, combinado con los choques económicos internos y externos del país, y pues México no se diga. México es uno de los países de América Latina
que ha sufrido mayor impacto en términos de crecimiento económico. Este crecimiento ha impactado variables o varias variables, válgame la redundancia, como es el empleo, la reducción tributaria y ha elevado el número de pobres y de rezago social. Podemos darnos cuenta, o ya en un resumen, conclusión, México es un país rico que no ha sabido, o su gobierno no ha sabido cómo explotar su riqueza, ni tomar las decisiones perfectas o adecuadas para una economía pues más sana. Pues todo por mi parte, muchas gracias, espero pues haya sido un poco clara o resumido de forma breve lo que se vio durante el semestre. Gracias.